Bienvenidos al tutorial en línea Conflicto de intereses en la administración pública. Reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, dependencia que ha resaltado la importancia de que las personas servidoras públicas que integramos la administración pública en el Ejecutivo Estatal contemos con el conocimiento y las herramientas necesarias que nos permitan conducirnos con estricto apego a lo previsto por las normas que nos rigen y acorde a los principios constitucionales y generales en el actuar público, en especial los principios de imparcialidad y objetividad estrictamente relacionados con el tema que hoy nos ocupa. En la presente capacitación se analizarán en términos generales lo dispuesto en la normatividad relacionada al tema conflicto de interés, con el objetivo de que al finalizar la misma, el capacitado pueda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el conflicto de interés? ¿Cómo identificar si se actúa bajo posible conflicto de interés? ¿Y cómo prevenir actuar bajo conflicto de interés? Para lo anterior, es preciso mencionar que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la local en el Estado, todo su contenido establecen principios que rigen el ejercicio del actuar público, mismos principios que son retomados por las leyes secundarias como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, así como por el Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. Algunos de estos dos principios son el principio de legalidad, el cual establece que las personas servidoras públicas solo podrán actuar según las atribuciones conferidas expresamente por la norma y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo. El principio de honradez dispone que debemos conducirnos con rectitud en el ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión, sin utilizarlo para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. El principio de lealtad, que nos obliga a corresponder a la confianza que el Estado nos ha conferido, con vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfaciendo el interés superior de las necesidades colectivas. Los principios de imparcialidad y objetividad nos constriñen a otorgar a la ciudadanía y a la población en general el mismo trato sin privilegios o preferencias. Y los principios de eficiencia y eficacia, que no son más que actuar optimizando el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para el logro de los objetivos institucionales. Para dar respuesta a la primera interrogante del objetivo de nuestro tema, ¿qué es el conflicto de interés?, analizaremos lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el cual define en su fracción quinta que el conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Como se puede observar de la definición, el conflicto de interés está mayormente ligado a los principios de imparcialidad y objetividad. Para términos prácticos, podemos determinar que el conflicto de interés es la lucha entre los intereses privados de la persona servidora pública, los cuales pueden ser personales, familiares o de negocios, y los intereses públicos establecidos en los principios señalados en diapositivas anteriores, y que los primeros pueden afectar sus determinaciones a la hora de atender, tramitar o resolver algún asunto. No existe un concepto específico o único para el término conflicto de intereses. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ofrece una definición que permite reconocer el fenómeno y distinguir tres diferentes tipos de conflicto. Un conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, en el que tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. Un conflicto de interés aparente existe cuando pareciera que los intereses privados de una persona servidora pública son susceptibles de sospechas porque pueden influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso.
Un conflicto de interés potencial surge cuando una persona servidora pública tiene intereses privados de manera tal que pueden conducir a un conflicto en caso que, en un futuro, la o el funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades oficiales relevantes. Cabe mencionar que la OCDE, cuando se refiere a conflictos de intereses, se apega al tipo real, es decir, un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, en el que tiene intereses personales que pudieran influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. Como ejemplo de conflicto de interés real, tenemos cuando el director general de una unidad administrativa es miembro del comité de selección de la dependencia donde trabaja y acaba de enterarse de que su sobrina está concursando una plaza para la misma secretaría. Otro ejemplo tendremos del conflicto de interés aparente sería: el hijo del director de adquisiciones es compañero de clases del hijo de un empresario que recientemente ganó una licitación pública en la misma dependencia. Tanto el funcionario como el licitante desconocen esta situación hasta que un periódico local lo publica como un supuesto caso de corrupción. Y el ejemplo de conflicto de interés potencial sería cuando una persona trabaja en una institución pública como supervisora de las condiciones sanitarias restauranteras, su hermana acaba de casarse con el propietario de un restaurante. Dentro de los intereses susceptibles de configurar un conflicto de interés encontrados en la anterior definición están los personales, los cuales existen cuando una persona servidora pública, con motivo de sus funciones, deba tramitar, atender o resolver algún asunto del que pueda derivar un beneficio o perjuicio para sí mismo o para personas con quien tiene una amistad íntima o enemistad manifiesta acreditable. De ello podemos obtener que la intervención de la persona servidora pública no solo puede ser para beneficiarse o beneficiar a alguna otra en razón de amistad, sino también para afectar a aquellas por las que tengan sentimientos negativos. Otro tipo de interés privado susceptible de configurar un conflicto es el que puede derivar en beneficio a algún integrante de la familia o de la persona servidora pública, entendiendo como aquella a todas las personas con quien tenga una relación de parentesco, dentro de las que se encuentran las que se señalan en la presente relación. Así tenemos parentesco consanguíneo. En primer grado se encuentra el padre, la madre de los hijos. En segundo grado, hermanos. Tercer grado, tíos, sobrinos. Cuarto grado, primos. Parentesco por afinidad. En primer grado tenemos el cónyuge, los suegros. Segundo grado, cuñados. Tercer grado, sobrinos políticos. Cuarto grado, primos políticos. Y el parentesco civil, en único grado tenemos los hijos adoptivos. Por último tenemos el interés de negocio, cuando de la actuación de la persona servidora pública puede resultar un beneficio económico para sí mismo o su círculo de intereses, entendiendo como el familiar o de amistad íntima. Para dar respuesta a la segunda interrogante de nuestro tema, ¿cómo identificar si se actúa bajo conflicto de interés?, damos lectura a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el cual señala: incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Es preciso señalar que dicha actuación configura una falta administrativa grave. De la descripción del artículo anterior, podemos interpretar que, para efecto de identificar si una persona servidora pública se encuentra ante una posible actuación bajo conflicto de interés, se deben considerar las siguientes circunstancias. 1. Su calidad de persona servidora pública, la cual, en razón de su empleo, cargo o comisión, debe tener y ejercer funciones específicas y poder de decisión.
de conformidad a la normatividad aplicable. 2. Establecer que con motivo de dicha calidad tiene la obligación legal de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y objetividad, así como los de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, lo cual representa el interés público. 3. Que en razón de sus funciones se le presenta un asunto en el que surja un interés privado que le represente un conflicto de interés. Y 4. Intervenir en la tramitación o resolución del mismo. A manera de ejemplos de actuación bajo conflicto de interés, podemos señalar los siguientes: beneficiar a familiares o conocidos con contratos de adquisiciones o con concesiones para utilizar inmuebles del gobierno. Otro ejemplo: ser jefe de una unidad de apoyo administrativo o equivalente o de recursos materiales de una dependencia o entidad y al mismo tiempo ser socio, propietario o administrador de una empresa proveedora asignada a la misma. Otro ejemplo podría ser participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de una persona con la que tenga relación de amistad íntima o enemistad manifiesta. En relación a lo anterior, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas establece en alguno de sus artículos casos concretos en los que podemos advertir la configuración de actuación bajo conflicto de interés. Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 52, el cual textualmente señala: incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relación profesional, laborales y de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Por su parte, su artículo 60 dispone que incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como fin ocultar respectivamente el incremento de su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable o un conflicto de interés. Retomando lo mencionado en diapositivas anteriores, podemos establecer la diferencia entre conflicto de interés y la actuación bajo conflicto de interés. Lo anterior al analizar los conceptos establecidos por la propia Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual señala que el conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios, lo cual, como podemos advertir, representa un supuesto, un hecho que en algún momento puede llegar a presentarse, pero que por sí solo no es sancionable. Ahora bien, en la actuación bajo conflicto de interés, eso que anteriormente era solo un supuesto llega a materializarse, es decir, la persona servidora pública interviene por motivo de su empleo, cargo o comisión de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, lo cual puede consistir en actuar o dejar de hacerlo sin justificación alguna y que de acreditarse es sancionable. Como consecuencia de la actuación bajo conflicto de interés como falta administrativa grave, la Ley de Responsabilidades Administrativas en su artículo 78 establece sanciones a las cuales puede hacerse acreedora la persona servidora pública involucrada,
mismas que pueden consistir en suspensión del empleo, cargo o comisión, que podrá ser de 30 a 90 días naturales, destitución del empleo, cargo o comisión, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual podrá ser de 1 hasta 10 años si el monto de la afectación no excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y de 10 a 20 años si el monto excede dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Para prevenir la actuación bajo conflicto de interés, las personas servidoras públicas cuentan con mecanismos otorgados por la propia Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de que éste pueda informar con anticipación ciertos intereses que en determinado momento puedan entrar en conflictos con sus funciones. Dentro de estos mecanismos encontramos a la declaración de intereses, la cual tiene su fundamento en los artículos 46, primer párrafo, y que dispone que se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial. El artículo 47, segundo párrafo, establece que la declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando estos entran en conflicto con su función. Y el artículo 48, segundo párrafo, señala que la declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esa misma ley, y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo por el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible conflicto de interés. Otro de los mecanismos para prevenir la actuación bajo conflicto de interés lo encontramos en la denominada regla de los 3 pasos, establecida en los párrafos segundo y tercero del artículo 58 de la ley en cita, de los cuales se obtiene la siguiente información. Al tener conocimiento de los asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, la persona servidora pública deberá informarlo de manera escrita al jefe inmediato, solicitando excusarse de la atención del asunto. El paso 2 será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle a la persona servidora pública a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución de los mismos. Y el paso 3 sería que la persona servidora pública deberá acatar las instrucciones formuladas por su jefe inmediato. Corresponderá a la autoridad investigadora, a través de la Contraloría Interna o de Auditoría Pública, llevar a cabo la investigación con la finalidad de acreditar la presunta falta administrativa de actuación bajo conflicto de interés, para lo cual deberá demostrar fehacientemente los siguientes elementos. El 1, que la persona involucrada es servidora pública. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, considerando que la definición de actuación bajo conflicto de interés establece que la persona que interviene en la atención, trámite o resolución del asunto debe ser servidora pública, por lo que tendrá que corroborarse dicha circunstancia, ya que si la persona investigada no cumple con esa característica, no se estaría ante tal situación. El paso 2, que la persona servidora pública intervino en el asunto por motivo de su empleo, cargo o comisión, es decir, que dentro de sus facultades o atribuciones previamente establecidas en la normatividad aplicable, se encuentren las de brindar atención, trámite o resolución a esos asuntos. Ello en razón a que si dicha intervención fue sin contar con las facultades o atribuciones, puede incurrir en alguna otra falta administrativa, pero no en la de actuación bajo conflicto de intereses. De igual forma, debe acreditarse que existe un conflicto de interés o impedimento legal para la intervención en el asunto. Esto es, que la autoridad investigadora pueda probar que en la atención, trámite o resolución del asunto
en que intervino la persona servidora pública existen intereses personales, familiares o de negocios que pudieran afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Y el cuarto elemento sería las circunstancias de dicha intervención. Considerando los puntos anteriores, podríamos determinar que se reúnen los elementos necesarios para acreditar la falta administrativa de actuación bajo conflicto de interés. Sin embargo, es preciso considerar un elemento adicional, esto es, las circunstancias en las que la persona servidora pública intervino en la atención, trámite o resolución del asunto, es decir, que la autoridad investigadora deberá demostrar si su intervención fue contraria a la norma o por el contrario fue en seguimiento a la instrucción escrita de parte de su superior jerárquico, como resultado de la imposibilidad de excusarse para la atención del asunto de acuerdo a la regla de los 3 pasos que se vieron en diapositivas anteriores. Por último, es preciso mencionar las autoridades competentes para la investigación, substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad por actuación bajo conflicto de interés, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, serán como autoridad investigadora a las autoridades en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, es decir, las Contralorías Internas o de Auditoría Pública en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, además de que lo serán también los órganos administrativos encargados de la investigación de faltas administrativas en los órganos internos de control y el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, que en este caso es la Auditoría Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias. Como autoridad substanciadora, a la autoridad de la Secretaría, en este caso le corresponde a la Dirección de Responsabilidades adscrita a la Subsecretaría Jurídica y de Prevención. De igual forma, son autoridades substanciadoras los órganos internos de control y el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, que en el ámbito de su respectiva competencia dirigirán y conducirán el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del informe de presunta responsabilidad hasta la conclusión de la audiencia inicial. Y como autoridad resolutora, al tratarse de una falta administrativa considerada como grave, en este caso lo será el juzgado especializado en responsabilidad administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. De igual forma, otro órgano que tiene facultades para conocer de los asuntos de actuación bajo conflicto de interés al interior de cada dependencia y entidad corresponde a los comités de ética y de prevención de conflictos de intereses, quienes, previa atención y seguimiento a las denuncias que tengan conocimiento por presunta actuación bajo conflicto de interés, emitirán observaciones o determinaciones de mejora, las cuales podrán consistir en capacitación, sensibilización o difusión de los códigos de ética y de conducta, así como de las reglas de integridad, y en su caso deberán dar vista al órgano interno de control cuando sean estos los primeros en conocer de la denuncia por actuación bajo conflicto de intereses. Con lo anterior damos por concluida la presente capacitación. Nos reiteramos a sus órdenes en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Para mayor información o comentario de la presente capacitación, se pueden comunicar al 961 61 875 30, extensiones 22325 y 22333, o bien enviarnos un correo electrónico a integridad-publica@shyfpchiapas.gov.mx. Les agradezco su atención, muchísimas gracias.